¿Cómo andan, valiosos y valiosas? Estamos en otro episodio acá en Valiosa Detección. Como saben, la última semana salió un video que fue la última salida, la última detección con el Minelab Vanquish. Si no lo viste, pum, te lo dejo por acá arriba. En esta oportunidad les quiero mostrar una salida que hicimos en Buenos Aires, en Capital Federal. Fuimos directamente a la tienda de Toma y Traiga a conocer todos los detectores. Equipos hay para principiantes, que son muy básicos, otros intermedios y otros que son súper difíciles, complejos de manejar. Eso se lo dejo para los que saben. Vamos a ir a verlos, a conocerlos y, por qué no, a elegir uno para las nuevas aventuras. ¡Bien! ¿Cómo andan, valiosos y valiosas? Estamos desde la tienda de Toma y Traiga, lugar increíble, si lo hay para cualquier detectorista. Esto es como una juguetería para un niño. La cantidad de equipos que hay acá no la voy a volver a ver así todos juntos, no sé cuál llevarme, uno mejor que el otro. Uno siempre ve en los videos los compañeros que detectan con uno, con otro, los nuevos detectores que van saliendo. Bueno, está todo junto acá. Así que impresionante. La novedad de hoy es que vamos a estar eligiendo uno de estos equipos, o dos, o vamos a ver, y lo vamos a llevar al terreno para probar. ¿Qué? Vamos a tratar de sacarle el máximo provecho a cualquiera de estos equipos. Así que bueno, vamos a ver. ¿Y arranca o no arranca? ¡Arrancamos! Dale, ponelo. Miren lo que es esta pared llena de detectores. Impresionante, repleto. Vamos a ver con cuál nos quedamos para esta nueva aventura. Por un lado tenemos todo lo que es XP, ¿sí? ORX. Tenemos los Deus, el 1. El Deus 2. Por supuesto, toda la línea Vanquish. Comenzamos con el 340. Seguimos con el Vanquish 440. Y finalmente tenemos el Vanquish 540. Espectacular. Ahora tenemos el detector de metales sumergible Excalibur. Tenemos toda la línea de Equinox de Minelab. Comenzamos con el 600.
espectacular. Tenemos también el Equinox 800. Y finalmente, el último equipo que salió, el Equinox 900. Impresionante. Y ahora seguimos con otro equipo nuevo que sacó MyLab, que es el Xterra Pro. Ahora les quiero mostrar este equipo que es un verdadero monstruo. Es Manticore de MyLab. Ahora tenemos este equipo que es palabras mayores, que es el CTX 3030 de MyLab. Toda la línea de lo que es Nocta Macro, ¿sí? Los simplex. El Legend, ¿sí? Multifrecuencia, todo lo que es la línea sumergible. Por acá tenemos el GoFind 44 de MyLab, que es un detector un poco más básico. Por acá tenemos el MIDI Hoard de Nocta Macro, un detector diseñado para niños. Finalmente tenemos el Ace Apex de Garrett. Bueno, la verdad que para elegir lo que es detectores para la búsqueda de oro natural, las pepitas de oro, nosotros conocemos las pepitas de oro en la playa, esto es otra cosa, palabra mayor. Y bueno, impresionante, vamos a estar eligiendo uno o dos equipos y nos vamos a ir para el terreno. Díganme ustedes, ¿qué equipo elegirían para sacarle provecho? ¿O cuál se comprarían? ¿Sí? Pero si pudiesen elegir, agarrar uno de estos y probarlo, ¿cuál elegirían? Tenemos también lo que es el equipo para bucear, el Nemo, impresionante. Para los que tienen la fortuna de estar en una playa tranquila, no como la que ustedes ven en los videos acá de la costa argentina, que es complicada. Acá te agarra una ola, te deja
patas para arriba. Pero bueno, déjenme en los comentarios a ver cuál elegirían ustedes. Bueno, nos vamos para el terreno. Sí, estamos acá en una plaza en Puerto Madero, Capital Federal. Nos vinimos hasta el corazón de la provincia, del país. Vamos a ver cómo nos va. Hace, no sé, 35 grados. Tremendo día que elegimos para empezar a hacer este video, esta aventura. Más o menos. Vamos a ver qué tenemos por acá. Acá agarramos algunos equipos. En este bolso de Garrett vamos a estar viendo qué trajimos. Elegimos dos equipos, uno más utilizado que salió hace relativamente poco, ¿sí? Que es el Legend, el detector de Nocta Macro multifrecuencia. Estaba el Simplex, antes yo utilicé el Simplex y vamos a estar probando el Legend por un lado, un equipo que varios compañeros lo tienen, que han accedido a ese equipo y lo usan en lugares, por supuesto, de agua. Y por otro lado, nos trajimos el CTX 3030. Maquinón, palabras mayores. Vamos a ver qué pasa con este equipo. Los armamos y vemos cómo estamos. Así, con el equipo armado, vamos a hacer una pasadita a ver si hay señales, a ver si hay una cosa perdida y nada, como siempre digo, disfrutar. De esto se trata, de pasarla bien y de compartir con amigos. Vamos a comenzar con el Legend, ¿sí? Excelente equipo de Nocta Macro con una sensibilidad, ¿sí? La bajamos más o menos a la mitad. Y con una discriminación considerable. Le vamos a sacar siempre los primeros segmentos para sacarle todo lo ferroso. Como siempre decimos, detector nuevo tampoco es tan fácil de entender. Por lo menos un año puede llevar un detector hasta conocerlo y aprenderlo bien, las configuraciones, los modos y todo. Pero bueno, vamos a ver qué encontramos. ¡A cruzar los dedos! Bueno, no vamos a poder hacer muchos pozos. Primero porque estamos en una plaza en pleno Capital Federal que el primer policía que pase me va a decir: flaco, ¿qué estás haciendo? Entonces no vamos a estar haciendo eso. Pero sí quiero quedarme con estas sensaciones. Siempre digo, la cantidad de señales que hay en un espacio verde de pasto. Hay muy buenas señales con muy buenos tonos, ¿sí? Miren esta señal. 48, 47, 48, muy superficial. Esto no conozco los tonos, pero puede ser una moneda. ¿Sí? Lo voy a marcar, capaz que podemos buscar un poquito. Pero bueno, sensación, no es muy pesado. Excelente en ese sentido. Los tonos, me parecía, aunque sea, quizás son parecidos, porque no me acuerdo muy bien el Simplex, pero no es tan chillón como el Simplex, ¿sí? Evidentemente es diferente al de Vanquish y a los de Minilab, que me gusta un poquito más el sonido. Pero bueno,
Excelentes primeras sensaciones. Me dan unas ganas de agarrar una pala y un pico y empezar a revolver todo esto. No. Pero miren dónde estamos. No podemos estar haciendo pozos ni destrozando todo esto. Aparte, siempre digo que hay que tener los materiales necesarios. Un pinpointer, una buena pala. Y no es lo mismo que buscar en la playa, ¿sí? Que le hacemos un pocito y a otra cosa. Así que bueno, hermosa sensación. El Legend, por supuesto, tiene su mejor rendimiento en el agua. Para eso fue creado, para sumergirlo. Así que bueno, más que aprobado este detector. Excelente opción. Y ahora vamos con el segundo. Y ahora sí, CTX2 de MyLab. Un equipo más que interesante. Un equipo que tiene su peso considerable, ¿sí? Bastante más, no sé cuánto más, pero me imagino que a la hora de llevar horas y horas detectando puede llegar a hacer la diferencia. A ver, también creo que el tema del peso es relativo, porque cuando uno empieza a detectar, cualquier detector te va a dejar el brazo como si fuiste al gimnasio y estuviste horas ahí, que te va a doler el músculo y demás. Después uno se va acostumbrando. No es lo mismo detectar 8 horas con un equipo que pesa 1,2 kg que un equipo de 2 kilos, ¿sí? Así que bueno, pero bueno, no creo que sea nada que uno no pueda sortear. Así que bueno, hermosa pantalla, ¿sí? Hermosas funciones. Vamos a prenderlo. Y estas son cosas que te pueden pasar. Pasan las mejores familias. Trajimos el detector sin batería. ¿Qué? Valiosos y valiosas, nos vamos a quedar con las ganas. Sí, siempre pasa, puede pasar. Le pusimos toda la garra, toda la onda. Quedará para otro video, otra aventura. Por lo menos nos quedamos con las mejores sensaciones de estar acá en Capital Federal, que para un geselino es toda una aventura. Estuvimos en la tienda de Tome y Traiga viendo todos los detectores. Nos trajimos el Legend, nos trajimos este otro detector, disfrutamos, que es lo importante, y la pasamos espectacular. Si les gustó, dejen un like, suscríbanse, activen la campanita y nos vemos en cualquier momento. Chau, chau.